A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Behold Eclesiástico. him in whose time the Simón, hijo de Onías, fue el sumo sacerdote que en su vida reparó la casa y en sus días fortificó el santuario. En sus días fue excavando el depósito de agua, un estanque como el mar de ancho. Él cuidó de su pueblo para evitar su ruina y fortificó la ciudad contra el asedio. Como el lucero del alba en medio de las nubes, como la luna llena, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que ilumina las nubes de gloria. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. A reading from the letter of Paul to Lectura the de la Galatians. carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. May I never Hermanos, boast of anything Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Verbum Domini. Living here in the Bible Belt for EWTN. Ya que vivo aquí en la zona bíblica, por así decirlo, donde se encuentra la EWTN, y con el hábito de los franciscanos de la cuerda con 3 nudos aquí, uno pensaría que uno recibiera mucha atención. Para aquellos que no son de los Estados Unidos y no están familiarizados con el sureste de los Estados Unidos, esta zona es conocida como el cinturón bíblico porque hay una gran cantidad de personas que son personas que aman la palabra de Dios, que siguen la Biblia, pero no hay muchos católicos. En Birmingham, quizás el 2,5%, aunque ha aumentado esa cifra, con trabajadores migrados de México. Recibimos preguntas y ¿quiénes somos? ¿De qué nos tratamos? Y yo les pregunto, ¿usted conoce a San Francisco? ¿Han oído hablar de San Francisco? Por lo general no. Y yo les refiero al hecho de que uno vivió, si uno hubiera vivido en el siglo XIII como él, que era un hombre rico, joven, pero que renunció a todo eso, a toda su riqueza, a su herencia, para seguir a Cristo. Y los 3 nudos que llevamos en la cuerda representan la forma específica en que quería imitar la vida de Cristo, ya que Jesús siempre estaba en su corazón, en sus labios, en sus ojos, en sus oídos, que Él era el que lo consumía todo en su vida. Así que esos 3 nudos que llevamos de pobreza, castidad y obediencia es la forma que Él quería imitar la vida de Cristo, que diríamos que no tenía dónde reposar su cabeza, que tenía un amor que era por el Padre y que haría la voluntad del Padre incluso hasta la muerte sobre la cruz. Así que Francisco de igual forma acogió todo esto, renunció a todas sus posesiones, acogió a la pobreza, como le llamaba la señora pobreza, y no quería tener nada que pudiera obstruir
el camino suyo para con el Señor. No se casó porque su gran amor era por el Señor mismo, completamente, y para comenzar esa vida de eternidad, incluso hoy día, donde no hay manera de casarse para recibir o dar, y esa es la vida de obediencia para seguir la vida de Dios a lo largo de la vida de uno. En una ocasión, cuando el padre Benedict Rochelle se encontraba aquí, que siempre es un torbellino cuando él viene, tiene siempre muchos lugares a donde él tiene que ir, personas que quieren verle, y yo era su chofer en aquel momento. Él quiso detenerse en la Universidad de Stanford, que es normalmente protestante, visitar a su buen amigo el Dr. Timothy George, que era presidente de la Escuela de Divinidad de allí. Así que tuve la oportunidad de encontrarme con él también. El Dr. George, de hecho, quería que él diera una charla a la totalidad del estudiantado sobre San Francisco, su espiritualidad y su movimiento. Pero el Dr. George también me dijo como él mismo había hecho más de una peregrinación a Asís, que sintió un gran amor y una gran admiración por San Francisco. El Dr. George es uno de aquellos que es el coautor de la Declaración de Manhattan. Deben familiarizarse porque es una declaración de los evangélicos ortodoxos y cristianos ortodoxos, en que dicen que nosotros no seremos forzados en llegar a un acuerdo sobre la moralidad, es decir, en cuanto a la vida humana, en cuanto al matrimonio y en cuanto a la libertad de conciencia en la religión. Juntamente con Chuck Colson y el Dr. Robert George son los autores de esto, juntamente con obispos y arzobispos de Estados Unidos. 500,000 de personas lo han firmado, de cristianos. Francisco era uno de los que tenía una apelación universal en su catequesis. El Papa, él ha estado repasando la historia de la Iglesia durante su pontificado. Estaba hablando sobre la Edad Media y él dio una pequeña catequesis acerca de San Francisco recientemente. Dijo de él que es un verdadero gigante porque fascina a la gente todavía hoy en día y a todas las personas de todas las religiones. Esa oración de la paz de San Francisco es orado por muchas denominaciones, incluso en otras religiones, así que hay este atractivo que él tiene. Incluso los evangélicos experimentan esto, que San Francisco era algo que había que estudiar para aprender la palabra de Dios. Uno tiene que vivir, decía él, sobre todo para hacer esto a la vida, llevar esto a la vida de otros, no solo con las palabras de uno y para predicar las palabras de él, a pesar de lo importante que eran, sino para poder afectarlos a ellos en cuanto a vivir uno siendo un evangelio vivo, para que todos lo escucharan a uno. De hecho, anoche tuvimos un pequeño servicio aquí juntamente con miembros de la orden. Aquí leímos el relato de San Buenaventura acerca de la muerte de San Francisco. Una de las últimas cosas que dijo Francisco a sus seguidores que se habían reunido alrededor de él, los había consolado. Él les exhortó hacia el amor de Dios, dando preeminencia al Evangelio por sobre toda otra regla de la vida. Esta ha de ser la regla de los franciscanos. El Evangelio, aprenderlo, seguir el ejemplo de Jesucristo y para vivirlo. Esto a él le dio preeminencia. El Santo Padre, en cuanto a su catequesis sobre San Francisco, dijo esto, en cuanto al drama de Inocencio III. El Papa, la biografía, saben, de San Francisco, no tenía por intención el fundar una orden religiosa. Llamó el llamado de Dios para reconstruir la iglesia. Comenzó a reconstruir San Damiano, que estaba en ruinas, y otros fueron inspirados por su ejemplo y su autenticidad y se unieron a él. Y de pronto el Señor se dio cuenta él de que estaba reuniendo un grupo, así que él fue a Roma, al Santo Padre, para pedir
pedir la aprobación de su manera de vivir. Y el Papa Inocencio III, que era el Papa de aquel momento, tuvo una visión o sueño en que vio a este hombre insignificante con la Basílica Laterana que se estaba cayendo. La Basílica Laterana representaba la iglesia porque es la madre de todas las iglesias. Sigue siendo la catedral del Papa. Así que él tuvo este sueño de este hombre insignificante que la estaba sosteniendo. Cuando vio a San Francisco se dio cuenta de que era él, que era aquel que le había visto en su sueño. El Papa Benedicto, al comentar sobre esto, dijo: es interesante el darse cuenta de que, por una parte, de que no es el Papa que no ayuda a que no colapse la iglesia, sino un religioso insignificante quien el Papa reconoce en San Francisco que le visitó. Inocencio era un Papa poderoso, era de gran sabiduría, era una potencia política, pero no dependía de él renovar la iglesia, sino que era este religioso insignificante quien lo haría. San Francisco, llamado por Dios. De manera que eso es por una parte que ha recibido el hecho de usar pequeñas cosas, Dios, para revelárselos a los pequeños, como se nos dice en el Evangelio de hoy, en que se usa a estos insignificantes para la renovación. Sin embargo, por otra parte, el Santo Padre señala esto. Por otra parte, es importante saber que San Francisco no renovó la iglesia sin o en contra del Papa, sino en comunión con él. Las dos realidades van juntas. El sucesor de Pedro, que ha sido la iglesia fundada en su sucesión, y el nuevo carisma que el Espíritu Santo fundó en este momento para la iglesia, la verdadera renovación se alzó junta. Así que uno tiene el Espíritu Santo que está haciendo algo nuevo, pero luego no es solamente lo pequeño, como dice el Santo Padre, nosotros los que tenemos esta inspiración, no, es nosotros en comunión con la Iglesia Universal, que los dos siempre van juntos a través de todos los entes, entidades, así son todas necesarias para la renovación, y así fue necesario que se unieran a la Iglesia juntamente con el Papa y los obispos. Si quisiéramos aprender acerca de las Escrituras, cómo hemos de seguir a Jesús, tenemos que interpretar las Escrituras, los santos, y el Santo Padre señala los mejores intérpretes de la Biblia para convencer no tan solo con sus palabras, sino por medio de su vida, encarnando en su vida la palabra de Dios, dándoles más atracción para que verdaderamente nos hablen. Que este idealismo radical que le tenía San Francisco atraía a los jóvenes. Y es por eso que San Francisco tenía este atractivo a lo largo de los siglos. Es como esta sinceridad total, esta autenticidad, que era un compromiso total de él, no a medias, de seguir al Señor, que sería un ejemplo extraordinario para todos los franciscanos posteriores. Diría él que en Francisco el amor de Cristo es expresado de manera muy especial en adoración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En las fuentes franciscanas uno encuentra lo siguiente: la totalidad de la humanidad teme, tiembla y se exalta la iglesia cuando está Cristo en las manos del sacerdote, el gran favor, la humildad sublime, que el Señor del universo, el Dios, el Hijo de Dios, humilla tanto como para alzarse para nuestra salvación bajo la forma baja de un pedazo de pan. Estas son las palabras de San Francisco. La totalidad del movimiento franciscano ha sido descrito como un movimiento de devoción a la Santa Eucaristía. Piensen por un momento acerca de los santos franciscanos que hemos celebrado. Por ejemplo,
Selenos Casio, aquí en nuestro propio país, que con frecuencia se le encontraba tocar el violín y a veces lo hacía para ayudar ante a los pobres en el tabernáculo. Siendo un novicio, el padre Solanes, ahí se encontraba en medio de la noche, iba a la capilla para orar, y ahí estaba Solanes en éxtasis ante el tabernáculo. Piensen en el Padre Pío, las grandes misas que él ofrecía. Graham Greene dijo que había 2 misas que él nunca olvidaría. Una que fue ofrecida por el vicario de Cristo, el Papa, y la otra por el Padre Pío. San Pascal Bailón, que incluso antes de entrar como fraile, miró a la iglesia cuando pensaba en la consagración del Sagrado Sacramento. Se le conocía como el hermano del Sagrado Sacramento y murió según tañían las campanas. San José Cupertino, que levitaba durante las misas. San Maximiliano Kolbe, saben ustedes su devoción a Nuestra Señora, y también se ha escrito que iba 10 veces al día, a veces a la capilla ante el tabernáculo para fortalecer su fuerza y para tener esta vida y esta guía, guiando a 600 frailes. San Leonardo de Portorriz, San Juan Vianney, de la Orden Franciscana, que señalaba al tabernáculo diciendo, ahí está. San Papa Pío X, se le conoce a él como el Papa de los Eucarísticos, y que pensaba que no se le debía quitar ese entusiasmo y quería fortalecer a los fieles. San Clara de Asís, y el milagro traído por su Sagrado Sacramento de proteger al monasterio de Asís de los saracenos. Podemos pensar también en una orden que saldría de la familia franciscana en 1854. Las clarisas de la adoración perpetua sería algo natural el que esto tuviera lugar, la orden que la Madre Angélica tomaría, las clarisas pobres de la adoración perpetua en agradecimiento y adoración del Sagrado Sacramento, algo que nosotros hemos heredado como frailes, y en nuestro hábito llevamos la devoción por nuestro Señor. Se dice, de hecho, que, y podemos inclusive verlo en los escritos de San Francisco, que han sido conservados para nosotros, que la gran parte de muchas de las cartas que tienen que ver con la Santa Eucaristía es el tema principal de sus cartas a la orden, a los custodios, a los cleros. Es un tema importante de advertencias a todas las cartas dirigidas a los fieles. Hubo un concilio ecuménico en el 1215 en que hubo cánones emitidos en cuanto a los abusos del Sagrado Sacramento. Estaba en un momento en que habían quedado en la suciedad, las telas y los hábitos, y no era correcto que estuvieran tan sucios. Así que Francisco tomó esto en su corazón, este deseo de la iglesia, y en realidad él iba a veces con la escoba para limpiar a las iglesias, para ayudar a mantener limpios los atuendos y las telas para nuestro Señor Eucarístico. He aquí lo que él escribió en su carta al clero. Todos nosotros los cleros, él era diácono, debemos tener conciencia de la gran ignorancia que algunos tienen en cuanto al santo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su palabra que está consagrada por medio de su cuerpo. Sabemos que no puede convertirse en su cuerpo, sino es consagrado primeramente por su palabra, porque en este mundo no vemos nada corpóreo, excepto su carne y su sangre, en las palabras que hemos sido hechos y que hemos sido redimidos hacia la vida. Pero que los ministros débiles, sobre todo los que lo administran con poco cuidado, es que las telas de nuestro Señor
no deben dejarse ensuciar. El cuerpo de nuestro Señor se le encuentra a veces en forma fea, no se le manejan cuidadosamente ni con discreción. Es que nos conmueve un sentido de piedad por todas estas cosas, ya que el Señor se ofrece a sí mismo en nuestras manos y lo manejamos a Él y lo recibimos a diario con nuestros modelos y manos. Para el padre fraile de Chohanos, dijo que San Francisco arde por todo su ser para el sacramento del cuerpo del Señor. Él fue llevado con la condescendencia, en el amor de condescendencia de Él. No escuchemos una misa diaria si podemos. Él no consideraba algo que con frecuencia recibía la Santa Eucaristía, lo hizo con tal devoción que hizo que otros también fueran así de devotos. Así que el sacramento, de manera toda la reverencia que él podía, ofreció su sacrificio de sus miembros al recibir al Cordero y también inmoló a su propio espíritu con un fuego que ardía en el altar de su corazón. Así que miremos a esto, al polvarelo, es decir, al pobre hombre de Asís, y aprender de su humildad, de su pequeñez, de su júbilo, de su devoción, de su amor por la Eucaristía, de su amor por Nuestra Señora. Todas estas son cosas que salieron de su propio corazón y que inspiraron a otros a que les siguieran con su ejemplo. Y por eso es que hay tantos entre los que le siguieron que son santos, como San Francisco, que él mismo quería seguir más perfectamente los pasos de Jesucristo.